Mi hermana de la alta sociedad nunca se lo hubiera imaginado. Ella solo quería meterme a la cárcel, para que aprendiera modales. Pero lo que logró fue que el hermanito que tanto la admiraba, desapareciera para siempre. Me convertí en una tumba sin alma. Ya no camino detrás de ella, ni ruego por su atención. Y ahora, en este preciso momento, ella está arrepentida. Con los ojos rojos me suplica que le sonría de nuevo. Pero yo solo soy frío con ella, llamándola con distancia, señorita Heu. La pesada puerta de hierro rechinó al abrirse. La cegadora luz del sol me golpeó en la cara. 5 años en prisión me dejaron hecho un desastre. La ropa que usaba en ese entonces ahora me cuelga del cuerpo. Parezco un costal vacío, arrastrando mi pierna derecha lisiada. Salí cojeando a duras penas. A la orilla del camino, un Bentley negro, lujoso pero discreto, estaba estacionado. La ventanilla del auto bajó lentamente, revelando el rostro frío y hastiado de Heu Kingan. Me miró la pierna con desdén, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Vaya, pasaste 5 años en el bote, pero veo que no se te ha quitado lo bueno que eres para hacerte la víctima. Sus palabras fueron como una daga afilada, que se clavó de repente en mi garganta. Quise defenderme, pero no pude emitir ni un solo sonido. Desde el día en que la familia Heu me adoptó del orfanato a los 5 años, fui como un perro moviendo la cola, rogando por su atención. Hice hasta lo imposible por complacer a Heu Kingan. Pero, ella, por ese hermano con el que no comparte ni una gota de sangre, testificó personalmente en mi contra, asegurándose de que me declararan culpable de intento de homicidio. Han pasado 5 años, y su desprecio por mí no ha disminuido ni un poco. Reprimí la amargura que sentía en el pecho, fingiendo que no había visto a Heu Kingan, y seguí caminando. El rostro de Heu Kingan se endureció. Obviamente no esperaba que lo ignorara. En su mente, yo siempre fui el perrito faldero que andaba detrás de él. Si llegaba a casa, yo le ofrecía sus pantuflas. Si estaba cansado, yo me ofrecía a masajearle los hombros. Si no podía dormir, le preparaba tazas y tazas de té relajante. En esos 3 años, hasta sus problemas de gastritis mejoraron. Cuando estaba demasiado ocupado con el trabajo, y no tenía tiempo de ir a casa a comer, yo me paraba afuera de su oficina con un termo en la mano, y lo esperaba, sin importar si llovía o tronaba. Pero desde que terminé en la cárcel por libertina, sus dolores de estómago volvieron a atormentarlo con frecuencia. Por eso hoy, al enterarse de que salía de prisión, Heu Kingan en realidad estaba un poco contento. Incluso canceló una videoconferencia internacional para venir a recogerme a la cárcel. Seguramente esperaba verme loca de alegría. Hasta se preparó para escucharme llorar y quejarme de lo mal que lo pasé todos estos años. Lo que jamás se imaginó fue toparse con mi frialdad e indiferencia. Esa adoración ciega en mis ojos se había desvanecido por completo. Lo único que quedaba era distancia. Esta sensación de extrañeza lo dejó con un vacío en el pecho. Golpeó el volante, frustrado. Y sin darse cuenta, su tono de voz se volvió áspero y hostil. «Súbete al auto». Pero en cuanto lo dijo, sintió que su tono había sido demasiado duro. Heu Kingan frunció el ceño, molesto. Trató de suavizar un poco su voz. «Papá y mamá saben que sales hoy. Prepararon una comida especial de bienvenida. Papá y mamá». Qué palabras tan ajenas. Durante mis días en el orfanato, soñaba día y noche con tener una familia de verdad. Esperé 15 largos años para que ese deseo por fin se cumpliera, solo para descubrir que yo siempre sería la extraña, la de afuera. El que era verdaderamente amado y consentido era Heu Ao, el falso joven amo al que criaron desde pequeño. Esa pareja nunca fue mis padres. Solo eran los papás de Heu Kingan y de Heu Ao. En los 3 años que pasé en esa casa, no recibí más que miradas frías, desprecio y rechazo. ¿Por qué tendría que volver a humillarme de esa forma? Aunque mis pasos eran lentos, no me detuve ni un instante. Su actitud fría me calaba hasta los huesos. Una ira inexplicable comenzó a hervir dentro de mí. Abrió la puerta del auto de un tirón. Me agarró por la muñeca. «Ya estuvo bueno con tu numerito, no». Perdí el equilibrio y caí pesadamente al suelo. El dolor desgarrador en mi pierna rota me puso pálido como un fantasma. Heu Kingan estaba furioso. ¿Se te hizo vicio hacerte el enfermo, o qué? No se te olvide que fuiste tú quien empujó a Beichen por las escaleras y lo dejó en coma. Y todavía querías echarle la culpa a Ao Ao. Pasaste 5 años en la cárcel y sigues sin arrepentirte. Se ve que esa rehabilitación no te sirvió de mucho. Dicho esto, me levantó del suelo de un jalón. Heu Kingan dijo,
con fastidio. No creas que por haber estado encerrado 5 años ya todo está saldado. Mientras Beichen no despierte, tu deuda no estará pagada. Además, le debes una disculpa a Aoao. Súbete al auto. No me hagas repetírtelo. Al escuchar esas palabras, no pude evitar pensar en lo patética que era la situación. Yo ya había explicado que no fui quien empujó a Beichen, que fue una trampa de Hewao, pero nadie me creyó. Todos decidieron ponerse de su lado, a pesar de que soy yo el verdadero miembro de la familia Heu, el hijo de su propia sangre, pero toda la familia prefirió creerle únicamente a Hewao. La verdad es que sí soy culpable. Mi crimen fue haber regresado a casa. Mi crimen fue ilusionarme con un cariño familiar que no me correspondía. Yo solo quería irme lejos, y no volver a aparecer frente a ellos nunca más. Pero, por alguna razón, a Heu Qing'an no le gustó la idea. Silenciosamente, me solté de su mano. Di un paso atrás para poner distancia entre nosotros. Mi obvio distanciamiento pareció incomodar a Heu Qing'an. Inevitablemente, recordó cómo era yo antes, como un perrito faldero, siempre arrastrándome para complacerlo, reprimiendo su ira. Suavizó su tono lo más que pudo y dijo, vámonos a casa. Bajé la mirada. Mi expresión era completamente indiferente. Cuarto, no quería dedicarle ni una sola mirada. Esa pinta de muerto en vida hacía que la furia de Heu Qing'an fuera imposible de reprimir. 5 años en la cárcel. No aprendió otras mañas, pero su mal genio sí que empeoró bastante, justo cuando estaba a punto de estallar. Escuchó una dulce voz a su lado, Xiao Bei. Me quedé helado. Mi corazón, que estaba entumecido, se retorció en un instante. Aunque habían pasado 5 años sin escucharla, reconocí de inmediato a la dueña de esa voz. Mi amiga y amor de la infancia, Xiao Ran. Un largo vestido apareció ante mis ojos. La dulce voz de la mujer resonó junto a mi oído, Xiao Bei. Felicidades por recuperar tu libertad. Si esas palabras hubieran salido de la boca de cualquier otra persona, le habría agradecido cortésmente, pero viniendo de Xiao Ran, sonaban especialmente hirientes. Xiao Ran, mi compañera de la infancia en quien más confiaba. El primer caso que tomó después de graduarse como abogada, fue como la abogada defensora de Hewao, para lograr que me condenaran en el tribunal. Antes del juicio, ella me dijo, Hewao fue criado como un niño mimado. No podría soportar el sufrimiento de la cárcel. ¿Podrías culparte en su lugar, por favor? Que Hewao no puede soportarlo, pero yo sí debo hacerlo. Solo porque estoy acostumbrado a sufrir. ¿Debo cargar con un crimen que no cometí en nombre de Hewao? El caso que trataba de meter en la cárcel al joven amo de la familia Heu, fue el que hizo a Xiao Ran famosa de la noche a la mañana en Jiangcheng. Hace 5 años, recién graduada, todavía se veía algo ingenua. Ahora es una de las abogadas más prestigiosas y reconocidas de Jiangcheng. Todo su ser irradia un aura de élite. Crecimos juntos en el orfanato desde niños. No éramos hermanos de sangre, pero nuestro lazo era más fuerte. Cuando otros niños la molestaban, yo se la regresaba con creces. Una vez, ella me prometió muy seriamente, que en el futuro, ella también me protegería a mí, que estudiaría derecho para convertirse en abogada, y que a cualquiera que se atreviera a lastimarme, lo mandaría a la cárcel. Pero más tarde, frente a las incontables humillaciones de Hewao, mi querida amiga de la infancia solo era capaz de decir, Xiao Bei, eres demasiado sensible. Hewao no es ese tipo de persona, y con eso me despachó. Fue él quien, con sus propias manos, protegió a la persona que me lastimó, y con sus propias manos, me mandó a la cárcel. El aire se llenó de un silencio incómodo. La sonrisa en el rostro de Xiao Ran se fue poniendo rígida. Se obligó a sonreír y me extendió la mano. Xiao Bei, vine a recogerte. Antes de que terminara de hablar, de repente, volteé a ver a Heu Qing'an. ¿No íbamos a casa? Vámonos. Sé que no puedo escapar. Xiao Ran solía ser la persona más cercana y en la que más confiaba, pero ahora se ha convertido en la persona que más detesto, y a la que menos quiero enfrentar. En lugar de tener que ver a Xiao Ran, prefiero conformarme con la segunda mejor opción, Heu Qing'an. Al menos, él dejó clara su postura desde el principio. El primer día que llegué a la casa de los Heu, me advirtió con una cara de pocos amigos. Aunque tengamos un lazo de sangre, mi único hermano es Hewao. Más te vale que te comportes. Si me llego a enterar de que lo molestas, te juro que no te la vas a acabar. Él nunca me dio falsas esperanzas, así que nunca me decepcioné demasiado. Con él, el daño psicológico que sufría se reducía al mínimo.
Es mucho mejor que ser herida hasta los huesos por la persona que más quieres. La cárcel me enseñó una lección: cuando no tienes poder ni influencia, ni nadie en quien apoyarte, lo único que puedes hacer es encontrar la manera de minimizar el daño, para poder sobrevivir a como de lugar. Por eso, cuando las otras reclusas se burlaban de mí, y me daban a elegir entre romperme un brazo o recibir una bofetada, elegía la bofetada. Cuando tenía que elegir entre una paliza o arrodillarme, elegía arrodillarme. Cuando la elección era entre beber agua del inodoro o ladrar como un perro, elegía ladrar como un perro. Claro que intenté defenderme con todas mis fuerzas, pero mientras más me resistía, peor me iba. Para sobrevivir, dejé mi orgullo a un lado y dejé que hicieran conmigo lo que quisieran. Mira, incluso cuando me arrojaron con un montón de criminales de la peor calaña, logré sobrevivir gracias a mi instinto de supervivencia. Las fuerzas oscuras que se dirigían hacia Heo Kingan pasaron justo a mi lado y de Xiao Ran. En todo momento, mantuve mi rostro sin expresión alguna. Ni siquiera me molesté en dedicarle una mirada. La ancha playera rozó la punta de sus dedos. Esa sensación de vacío no era como tocar a una persona. Era más bien como tocar un perchero. La mano de Xiao Ran se quedó suspendida en el aire por un instante. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Solo quedó esa sensación fría y hueca. El dolor y la desolación brillaron en sus ojos. Sentía el corazón como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. Cada latido venía acompañado de un dolor sordo. Antes, mi mirada siempre lo seguía, llena de confianza y dependencia. Crecimos juntos en el orfanato, apoyándonos el uno al otro. Cada vez que me llamaba hermano, yo le respondía con una enorme sonrisa. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, lo ignoro por completo. Le negaba hasta el más mínimo cruce de miradas. Los labios de Xiao Ran temblaron ligeramente. Quiso hablar, pero sintió como si algo le obstruyera la garganta. Al subir al auto, me senté en el asiento trasero. De inmediato vi por el espejo retrovisor al hombre en el asiento del conductor. Se veía más maduro que hace 5 años. Tenía una sonrisa radiante y cálida. A simple vista se notaba que era de una familia adinerada, criado entre algodones. Un junior. Ese rostro lleno de felicidad parecía burlarse de mi desgracia. Pensé que podría enfrentar todo esto sin que me importara, pero verlo con mis propios ojos me partió el corazón por tanta injusticia. Aparté la vista, pero sin querer la desvié hacia un lado, a una bolsa de mano. Dentro había un traje negro de alta costura. Solo con ver los adornos, se notaba que valía una fortuna. Mis dedos, sin darme cuenta, se frotaron contra mis ásperos pantalones de mezclilla. Todo dentro de ese auto me recordaba. Me sentía completamente fuera de lugar. Miré por la ventana del auto. La estación de policía se alejaba rápidamente. Heo Kingan, quien iba conduciendo, no se olvidó de advertirme. Papá y mamá te han extrañado mucho estos 5 años. Se la pasaban llorando por ti todos los días. Le salieron canas de la pura preocupación. Cuando vuelvas, déjate de jueguitos. No quiero volver a verte haciéndole de las tuyas a Heo Wao, ni haciendo algo que ponga en aprietos a nuestros padres. Mientras te comportes como debes, la familia Heo no te tratará mal. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Durante un buen rato, no hubo respuesta. Heo Kingan frunció el ceño, molesto. Me miró por el espejo retrovisor. Heo Xiangbei, te estoy hablando. ¿Me escuchaste? Finalmente, volteé a ver a Heo Kingan, y pronuncié la frase más larga que había dicho desde que salí de la cárcel. Según el artículo 48 de la ley penitenciaria, los reclusos pueden recibir visitas de familiares o tutores una vez al mes, con una duración de media a 1 hora. Estuve ahí adentro 5 años, 60 meses, lo que significa que debí tener 60 visitas, pero no tuve ni una sola. Si dices que papá y mamá me extrañaban tanto, ¿por qué no pudieron sacar ni media hora para verme? ¿O es que estaban demasiado ocupados? Mi tono era sereno, pero cada palabra era una daga, exponiendo sus mentiras sin piedad. El pánico y la culpa destellaron en los ojos de Heo Kingan. El regaño que estaba a punto de soltar se le atoró en la garganta. Instintivamente, evitó mi mirada, tranquila pero penetrante. Su mano apretó el volante sin que se diera cuenta. Fue porque eras muy difícil de educar. Papá y mamá no fueron a verte, porque esperaban que te calmaras y corrigieras tus malos hábitos. Era por tu propio bien. Vaya, que considerado por mi propio bien. ¿Por mi bien era dejar que yo pagara por el crimen de Heo Wao, sufriendo un infierno en la cárcel? Un bien como ese, la verdad, no puedo aceptarlo. Ya no sentía nada.
No volví a mirar a Heo Kingan. Seguí mirando por la ventana. Pronto, el auto entró en la cochera de la mansión de la familia Heo. Heo Kingan, con cara de alivio, tomó el bolso del asiento trasero. Se dio la vuelta y se fue a toda prisa. Después de unos pasos, pareció recordar de repente que yo seguía ahí. Se quedó tieso y se volteó, con la incomodidad aún en su rostro. Ve a cambiarte a un vestido decente y dirígete al salón de fiestas. Después de decir eso, se fue sin mirar atrás. Habían pasado 5 años. Y esta casa seguía sintiéndose ajena para mí. Nunca sentí ni una pizca de calidez aquí. La vida aquí era incluso peor que en el orfanato. En el orfanato, aunque no tenía un cuarto para mí sola, al menos vivía en un dormitorio compartido donde entraba el sol. Cuando el sol salía, su luz llenaba todo el dormitorio. Era increíblemente acogedor. En ese entonces, me encantaba el olor de las cobijas secadas al sol. Me daba una sensación de calidez, como la de un hogar. Pero fue solo cuando de verdad regresé a casa, que descubrí que mi habitación no olía a la frescura del sol, sino al olor húmedo y a moho de un lugar donde el sol nunca llegaba. Abrí la puerta. La pequeña habitación no tenía ventanas. Estaba llena de cachivaches. Los únicos 2 muebles en todo el cuarto eran una cama plegable individual y un escritorio viejo. Este cuarto de triques, frío en invierno y bochornoso en verano, fue mi dormitorio durante los 3 años que viví en casa de los Heo. Heo Kingan dijo que me pusiera un vestido decente. Pero, ¿cuándo he tenido yo un vestido de fiesta? Todo el año solo uso mi uniforme de la prepa. Incluso esta playera y estos jeans que llevo puestos. Los compré con el dinero que gané haciendo chambitas en las vacaciones. Los conseguí en una de esas ofertas por internet. Las 2 prendas juntas por 39,99. Recuerdo que cuando me puse esta ropa nueva, toda emocionada, y le pregunté a Heo Kingan qué le parecía. Frunció el ceño y dijo, ¿qué demonios traes puesto? ¿Por qué no puedes aprender de Heo y vestirte de una forma más decente? Quítate eso ahora mismo y tíralo. No salgas a la calle a avergonzar a la familia Heo. La elegancia de Heo está hecha a base de dinero y recursos. Señor, yo no tengo absolutamente nada. La familia Heo no me da ni cariño ni dinero. Y encima me culpan por no ser lo suficientemente presentable. Hasta el día de hoy, sigo sin entender. ¿Por qué se molestaron en traerme de vuelta? En esta casa solo soy un accesorio. Sirvo para resaltar lo mimado que es Heo, ese falso heredero. Antes, sus injusticias me rompían el corazón. Ahora, ya soy insensible. Miro a mi alrededor en esta bodega. La única ropa que tengo para ponerme es este uniforme amarillento de la preparatoria. Hace 5 años recibí la carta de aceptación de la universidad más prestigiosa de Longwo, la Universidad de Qingbei, pero la familia Heo solo le organizó una enorme fiesta a Heo por su ingreso. A ese banquete invitaron a toda la élite de Aicheng. Heo, con 18 años, vestía un traje de diseñador de 1.000.000 de yuanes, y se pavoneaba con arrogancia entre los señores Heo, mientras a mí, vestido con ropas humildes. La policía me arrestó frente a los ojos de todos. Pasé 5 años en la cárcel, a cambio del tiempo en la universidad que debió ser mío. 5 minutos después, con el uniforme puesto, me dirijo al salón de banquetes. Los sirvientes murmuraban al verme pasar, ¿y este quién es? ¿Por qué viene con un uniforme de preparatoria? Debe ser un empleado del hotel, ¿no? Parece un estudiante con trabajo de verano. ¿A qué sí? Los señores sí que consienten al joven amo. Hasta invitaron al chef principal del Hotel Sensi. Una de las sirvientas pasó junto a mí. Me advirtió de pasada, el banquete está por empezar. Apúrate a ponerte el uniforme. Hoy solo vienen personalidades importantes de Jiangcheng. Así que el servicio debe ser impecable. Me quedé paralizado en mi sitio. De repente, perdí todo el valor para ir al banquete. Heo Kingan solo me dijo que mis padres me darían una cena de bienvenida. Y para colmo, hasta invitaron a la prensa y a gente de fuera. Salir de la cárcel no es precisamente algo para celebrar. ¿Por qué hacer tanto alboroto? En el pasado, la policía me arrestó frente a toda la alta sociedad de Jiangcheng. Y ahora, de nuevo, frente a toda esta gente de la élite. Celebran con bombo y platillo el regreso a casa de esta exconvicta. Esto no es ninguna fiesta de bienvenida. Claramente quieren restregarle mi desgracia en la cara a todo el mundo. No me están dejando ni una pizca de dignidad. La amargura y la rabia me invadieron el corazón. Me di la vuelta para irme, pero choqué de frente con Heo Kingan. En cuanto vio cómo iba vestida, su mirada se llenó de fastidio al instante. Se acercó rápidamente y me regañó furioso, ¿no te dije que te pusieras el vestido de gala?
¿Cómo se te ocurre venir vestida así? ¿No sabes qué tipo de evento es hoy? Justo cuando iba a explicarle, me interrumpió. Desde que saliste de la cárcel te las has estado dando de digna. Y ahora quieres hacerte la víctima frente a todo el mundo. Esa cara que pones, como si la familia Geu te debiera algo, es tan patética como siempre. De verdad, no tienes remedio. Mientras hablaba, estiró la mano para agarrarme. Lárgate a cambiarte. Deja de hacer el ridículo aquí. Me hice a un lado para esquivarlo. Geu Kingan no logró agarrarme. Se enfureció todavía más. ¿Te atreves a esquivarme? Levanté la vista hacia él. Me miraba como si fuera su peor enemiga. Esa mirada llena de desprecio e impaciencia. La soporté durante 3 largos años en la casa de los Geu. Cada vez que me miraba así, sentía como si una mano invisible me desgarrara por dentro. Las lágrimas de humillación se acumulaban en mis ojos. Pero lo único que conseguía era que me acusara de estar haciendo un drama. Quizás me acostumbré a esa mirada. O tal vez fueron esos 5 años en la cárcel, los que acabaron con mi orgullo. Ahora, al encontrarme de nuevo con su mirada llena de odio, sorprendentemente, mi corazón no sintió absolutamente nada. Su maldad ya no podía provocar ni la más mínima onda en mi corazón. Levanté la cabeza y miré a Geu Kingan. Mi expresión era serena, pero mi mirada reflejaba una fuerza digna y desafiante. No tengo vestido de gala. Al oír eso, la furia de Geu Kingan se encendió. Y si no tienes, ¿por qué no te compras uno? Respiré profundo. El prejuicio de Geu Kingan en mi contra es demasiado profundo. Diga lo que diga, él no me va a creer. Antes, intentaba dar explicaciones. Pero entre más lo hacía, más creía él que estaba ocultando algo. Y me acusaba injustamente con todavía más descaro. Ahora, solo me siento agotada. Ya no quiero ni gastar saliva. Así que, fríamente, respondí, no tengo dinero. Geu Kingan frunció el ceño con fuerza. Apenas podía reprimir la ira en su pecho. Durante los 3 años que estuviste en casa, tuviste comida y techo. Cada mes, el departamento de finanzas de la compañía te depositaba 500,000 en tu tarjeta para tus gastos. En 3 años, eso suma un total de 18 millones. ¿Y ni con eso te alcanza para comprarte un par de atuendos decentes? Usas esa ropa barata a propósito, ¿verdad? Lo haces para que todos piensen que la familia Geu te maltrata. No se puede ser tan egoísta en la vida. Ya hiciste tu drama. Ya se te compensó lo que se te debía. Ya fue suficiente, supéralo. Sabía que esto pasaría. No importa lo que diga. Al final, el resultado es que no me crea. Lo miré fijamente, sin mover un solo músculo. No sé por qué, pero al encontrarse con mis ojos, Geu Kingan pareció sentirse culpable por un instante. ¿Por qué me miras así? No he dicho ninguna mentira. Y no la decía. Me reí para mis adentros con frialdad. En un principio, no quería armar un escándalo, pero la actitud prepotente y agresiva de Geu Kingan despertó un lado malicioso en mí. Por el rabillo del ojo, vi que alguien se acercaba. Ya que quiere un escándalo, entonces le daré uno en grande. Yo perdí la dignidad hace mucho tiempo. Ya no me importa nada. Solo que me pregunto, si una persona como Geu Kingan, que se preocupa tanto por las apariencias, a ver si puedes soportar que te humillen en público. En los 3 años que pasaste en casa, nunca te faltó comida ni ropa. Cada mes, el departamento de finanzas de la empresa te depositaba 500,000 para tus gastos. En 3 años, eso suma un total de 18 millones. ¿Y ni con eso te alcanzó para comprarte ropa decente? ¿Usas esa ropa barata a propósito? ¿No será que solo quieres que la gente piense que la familia Geu te maltrata? No puedes ser tan egoísta. Ya hiciste tu berrinche. Ya se te compensó lo que se te debía, así que ya párale. Sabía que pasaría esto. No importa lo que diga. Al final, nunca me creen. Lo miré fijamente, sin moverme. No sé por qué, pero al ver la claridad de mis ojos, Geu Kingan se sintió culpable por un instante. ¿Por qué me miras así? Yo no he dicho ninguna mentira. Me reí con frialdad por dentro. Al principio, no quería armar un escándalo, pero la cara prepotente de Geu Kingan despertó mi malicia. Por el rabillo del ojo, vi que alguien se acercaba. Ya que vamos a armar un escándalo, pues que sea uno grande. Hace mucho que perdí toda mi dignidad. Ya no me importa nada. Lo que no sé es si alguien como Geu Kingan, que se preocupa tanto por las apariencias, podrá soportar que lo humillen en público. Jamás he recibido dinero del departamento de finanzas. Olvídate de los 500,000. No he recibido ni 50 pesos. Señorita Geu, si quiere culparme en falso,
Al menos debería buscar una excusa más creíble. La mirada de Heo Kingan se llenó de aún más desprecio. De verdad que no escarmientas hasta que te das de topes. ¿Verdad, Heo Xianbei? Tú me obligaste a esto. No me culpes por no dejarte quedar bien. Mientras decía eso, sacó su celular y llamó al departamento de finanzas de la empresa. Y activó el altavoz. Ayúdame a revisar. ¿Cuánto dinero le deposita la empresa cada mes? A la tarjeta de Heo Xianbei. Se escuchó la voz vacilante del contador al otro lado de la línea. Si se refiere al joven amo Heo, no hace falta revisar. Heo Kingan preguntó, molesto, ¿qué quieres decir? Pues verá, el departamento de finanzas de la empresa nunca le ha depositado dinero a la cuenta del joven amo Heo. ¿Qué dijiste? Heo Kingan no podía creer lo que oía. Por muy mal que les caiga, sigo siendo parte de la familia Heo. ¿Cómo es posible que no tuviera una mesada? Recuerdo que la noche que me trajeron de vuelta, él discutió con mis padres en el estudio sobre cuánto deberían darme de mesada. Y para no hacer favoritismos, mi mesada sería igual que la de Heo Ao, 500,000 al mes para cada uno. Es imposible que lo haya olvidado. ¿Acaso no di la orden? Presidente, ¿usted no lo sabía? La señora dijo que como el joven amo venía de un lugar como un orfanato, tenía una visión muy limitada del mundo, y que solo se juntaba con malas compañías. Temía que si de repente le daban 500,000 de mesada, se echaría a perder. Además, el joven amo Heo era solo un estudiante de preparatoria en ese entonces. Vivía en la casa Heo, con comida y todo pagado. Así que no tenía en qué gastar el dinero. Por lo tanto, simplemente le cancelaron la mesada. Al escuchar esas palabras, a Heo Kingan le zumbaba la cabeza. ¿Le cancelaron la mesada? Eso significa que durante los 3 años que viví con la familia Heo, en realidad no recibí ni un solo centavo. Ah, por cierto, la señora también le subió al joven amo Heo Ao su mesada de 500,000 a 1,000,000 al mes. Dijo que como el joven amo Xianbei había regresado, le preocupaba que el joven amo Heo Ao se sintiera triste. Así que los 500,000 extra eran como una compensación. Usted debería saberlo, presidente. Heo Kingan sintió como si alguien le apretara la garganta. Una asfixia insoportable. Cada vez se juntaba más gente. Todos escucharon lo que se decía por el teléfono. Los presentes se quedaron boquiabiertos. Aunque la familia Heo no era la más rica de Jiangcheng, sí que estaba entre las más importantes. Una mesada de cientos de miles o hasta millones era algo normal. Pero nunca habían oído que un joven de familia rica no pudiera sacar ni un centavo. Era algo único en todo su círculo social. Con razón se viste tan pobremente. Ni siquiera tiene un vestido de gala decente, aunque no lo hayan criado ellos. A fin de cuentas, es de la familia Heo. No darle ni un peso a su propio hijo, pero al adoptado darle 1,000,000 al mes. Eso es increíble en nuestro círculo. Los invitados cuchicheaban entre sí. Heo Kingan estaba rojo de la vergüenza y la furia. No podía creer que una vergüenza así le estuviera pasando a la familia Heo. Y le preguntó, incluso si el contador no te depositó, ¿mis papás seguro te dieron tu mesada, o no? Con una mueca de sarcasmo. Mi mirada recorrió a la multitud hasta encontrar al señor Heo. Y dije con calma, si el señor y la señora Heo me dieron dinero o no, ¿por qué no se lo preguntas a ellos en persona? A mí no me vas a creer, pero veamos si a ellos sí. El cuerpo de la señora Heo se tensó de repente, y avergonzada, no se atrevía a mirarme a los ojos. Heo Kingan los miró seriamente. Papá, mamá, ustedes sí le dieron su mesada, ¿verdad? El señor Heo desvió la mirada. Yo pensé que tú se la darías. La señora Heo, con una pizca de culpa en los ojos, dijo, Xiaobei, ¿por qué no dijiste antes que no tenías dinero? Si le hubieras dicho a mamá antes, claro que te habría dado dinero. Todo es culpa de mamá. Por no darme cuenta antes, dejé que te sintieras mal. Pero tienes que creerme. Mamá te trata a ti y a Ao por igual. La miré con una media sonrisa. Bajo mi mirada, mis padres bajaron los ojos, avergonzados. Me reí con frialdad. Yo también me acabo de enterar hoy. Resulta que fue mi propia madre la que le prohibió al contador darme un solo peso. Una mujer de la alta sociedad. Come y viste con lo más fino. Un simple par de sus calcetines cuesta varios cientos de pesos. ¿Cómo no se iba a dar cuenta de que su propio hijo, de pies a cabeza, no llevaba ni 100 pesos encima? No es que no lo viera, es que simplemente no le importaba. Su disculpa no fue más que una farsa para quedar bien con los demás. Por suerte, yo ya me había dado cuenta de la horrible cara de toda esta familia. Mi corazón,
curtido por el dolor, ya es inmune a su veneno. Al ver que yo ignoraba por completo la disculpa de mi madre, y que ponía en ridículo a la familia delante de todos, la poca culpa que Heo Kingan había comenzado a sentir, se desvaneció en un instante. Me regañó con voz fría. ¿Para qué tienes boca si no es para hablar? No somos adivinos. ¿Cómo vamos a saber qué te pasa por la cabeza? Si lo hubieras dicho antes, ¿crees que te hubiéramos negado el dinero? Lo dije, mi voz sonaba grave, pero llena de frialdad. Solo que ustedes no le dieron importancia. Heo Kingan frunció el ceño. Estaba a punto de negarlo, cuando de repente un recuerdo apareció en su mente. Fue una tarde. Los cuatro estaban sentados en el sofá, platicando y riendo. Yo me acerqué, todo nervioso, sujetando con fuerza el borde de mi uniforme escolar, con la cara completamente roja. Después de armarme de valor, finalmente dije en voz baja, papá, mamá, ¿podrían darme 5,000 para la colegiatura? Su vida entera. Heo Ao azotó la tableta que tenía en las manos sobre la mesita de centro. Dinero, dinero, dinero. Solo sabes pedir dinero. ¿Acaso volviste a esta casa solo para pedir dinero? Si la familia Heo no tuviera dinero, ni siquiera habrías vuelto, ¿verdad? De verdad no entiendo. ¿Para qué insistieron papá y mamá en traerte de vuelta? Heo Fu intervino fríamente desde un lado. Si no tienes nada más que hacer, ponte a leer más libros. El primer examen mensual de primer año de prepa. Ao Ao quedó en el 10º lugar de toda la escuela. ¿Y tú en qué lugar quedaste? Ya basta. Sacaste el último lugar y todavía tienes el descaro de mencionarlo. Él ya le ordenó a los de finanzas que me depositaran 500,000 al mes. Y yo todavía tuve la osadía de exigirle una millonada. Le pedí 50 millones así como si nada. Ni siquiera Heo Ao tiene tanto dinero. Y todavía preguntas por qué. Como si te lo merecieras. Me quedé ahí parado. Me sentía completamente destrozado por dentro. Pero ellos solo se sentían fastidiados. Ya no tenían ni ganas de ver las noticias financieras. Al verme ahí, inmóvil, Heo Ao me regañó, molesto, ¿qué haces ahí plantado? Mejor vete a tu cuarto a estudiar como se debe. Me di la vuelta y salí corriendo sin mirar atrás. Detrás de mí, escuché a mis padres suspirar al mismo tiempo. Ojalá fuera la mitad de sensato que Ao Ao. Mi voz trajo de vuelta a la realidad a Heo Kingan. Su corazón, con cada señorita Heo que salía de mi boca, se hacía 1000 pedazos. Ella es mi hermana, mi propia hermana, no una simple señorita Heo. Pero desde que salí de la cárcel, ya no quise volver a llamarla hermana doctora. Heo Kingan oscureció la mirada y dijo con resentimiento, pues claro, es porque eres un pésimo estudiante. Sacaste el último lugar. ¿Y así tienes la cara para pedir dinero? Hasta a mí me daría vergüenza darte un premio. Yo solo sonreí. Eso ya no me importa desde hace mucho. Me le quedé viendo fijamente, sin siquiera dignarme a explicar. Por alguna extraña razón, Heo Kingan se sintió intimidada. Apretó los dientes y espetó, ¿te digo un par de cosas y ya te pones a la defensiva? Durante los 3 años de prepa, mis calificaciones siempre fueron las más bajas de mi generación. Pero en boca de la señorita Heo, resulta que fui el último lugar. Al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Heo Kingan, esbocé una sonrisa burlona, y en el fondo, sentí una especie de placer. Y es cierto. La señorita Heo ni siquiera sabe en qué escuela estudio. Ni idea. Es normal que no sepas nada de mis calificaciones. Heo Kingan se quedó como si le hubiera caído un rayo. Se quedó paralizado en su lugar, como si hubiera escuchado la cosa más absurda del mundo. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿A poco no estudiaste en la preparatoria afiliada a la Universidad de Jian? La preparatoria afiliada es el mejor bachillerato de élite en Jiangcheng. Heo Ao se graduó de ahí. Todas las familias ricas y poderosas de Jiangcheng eligen mandar a sus hijos a esa preparatoria. Heo Kingan dio por sentado que yo también estudiaba ahí. Miró bruscamente a mi tío. Su voz temblaba terriblemente. Papá, mamá. Después de que Heo Xianbei regresó, ¿le transfirieron sus papeles de la escuela para acá? El rostro de mi tío se puso rojo como un tomate. Abrió la boca, pero solo pudo balbucear algunas sílabas incomprensibles. Era como si le hubieran quitado la columna vertebral. Su autoridad de siempre se había desvanecido por completo. Mientras tanto, los labios de mi tía temblaban ligeramente. Sus ojos estaban llenos de pánico y desconcierto. Su maquillaje, tan cuidadosamente aplicado. En este momento no podía ocultar la vergüenza en su rostro. Ambos se quedaron ahí, completamente inmóviles. El aire a su alrededor parecía haberse congelado.
El rostro de Heu Qing'an se fue poniendo pálido centímetro a centímetro. La imagen que tenía de mí se derrumbó como un edificio. Todo ese desprecio y ese desdén que sentía tan seguro, ahora se convertían en cuchillos afilados, que se clavaban sin piedad en él mismo. Casi no podía encontrar su propia voz. Sentía la garganta como si alguien se la estuviera apretando con todas sus fuerzas. El sonido que salió fue increíblemente tembloroso. Xiao Bei, ¿dónde diablos estudiaste los 3 años de preparatoria? Solté una risa fría. Me arruinaron la vida. Y hasta ahora se le ocurre preocuparse por mis estudios. ¡Qué ironía! Me maté estudiando durante 10 años. Estudié como loco porque quería cambiar mi destino. Justo cuando mis esfuerzos estaban por dar frutos increíbles. Al final no pude hacer nada contra el poder. Una simple frase de la familia Heu. Me sentenciaron así de fácil. Y con una facilidad pasmosa, me hundieron en el mismísimo infierno. Pude haber tenido un futuro brillante. Desde niño, mi familia nunca pudo competir con las influencias de los demás. En lo único que podía competir, era con mi propio esfuerzo sobrehumano. Mi sueño era entrar a Qingbei, luego hacer una maestría, un doctorado y convertirme en profesor. Pararme frente a un salón de clases. Y cambiar el destino de personas que, como yo, se esfuerzan al máximo. Pero la realidad me dio una bofetada tremenda. No logré convertirme en la persona que soñaba ser. Al contrario, me convertí en un exconvicto despreciado por todos. Esta mancha en mi historial quedará registrada para siempre en mi expediente, y afectará a 3 generaciones. Al pensar en esto, apreté los puños con fuerza. Mis uñas se clavaron tan profundo en mis palmas que ni siquiera lo sentí. Instituto Jiancheng número 1, dije en voz baja. Esas 4 palabras cayeron como una losa sobre el padre y la madre de Heu, y sobre Heu Qing'an, dejándolos casi sin aliento, porque el Instituto Jiancheng número 1 es la preparatoria con el puntaje de admisión más alto de todo Jiancheng, el lugar donde se reúnen todos los cerebritos, no como la prepa afiliada, a la que si tienes dinero, puedes entrar. Una preparatoria para riquillos. Al Instituto Jiancheng número 1 solo le importan las calificaciones. Y yo, en ese Instituto Jiancheng número 1, rodeado de puros genios, año tras año, logré ser el número 1. Eso significa que yo era el mejor de los mejores. Con mis calificaciones, entrar a Qingbei era pan comido. Imposible, estás mintiendo, exclamó Heu Qing'an, alterado. El Instituto Jiancheng número 1 está en las afueras, a más de 30 kilómetros de casa. Y tú en ese entonces ibas y venías todos los días en esa bicicleta toda destartalada. A mitad de la frase, Heu Qing'an de pronto se dio cuenta de algo. Ya no pudo terminar la oración, viendo cómo su rostro se ponía cada vez más pálido. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Prefería andar en bicicleta que ir a la escuela con Heu Ao, porque, para empezar, ni siquiera íbamos en la misma escuela. Nunca desayuno con ustedes. Porque la secundaria Jiancheng número 1 empieza el estudio matutino a las 6 de la mañana. Tengo que levantarme a las 4 de la madrugada para poder llegar a la escuela. Tampoco regreso a casa para el almuerzo. El tiempo no me alcanza para ir y volver. Sin dinero para comer. Solo podía tomar mucha agua. Aguantaba hasta la noche y, cuando por fin llegaba a casa, ustedes ya habían cenado. Solo podía comerme las sobras. Y encima tenía que oírlos decir que nací para ser un miserable, que no como la comida caliente, y que prefiero las sobras. Xiao Bei, perdónanos. La madre rompió en llanto. Mamá no sabía que había sufrido tanto. Todo es culpa de mamá. La miré con calma. No tienes nada de que disculparte conmigo. No crecí a tu lado. Entiendo que no sientas nada por mí. Ya me acostumbré a estas cosas hace mucho. Aunque fuera peor, ya ni lo sentiría. ¿No es así, señora Heu? El llanto de mi madre se detuvo en seco. Xiao Bei, por favor, tu mamá te lo suplica. Tú eres más fuerte que Ao. Aguantas más que Ao. En un lugar como ese orfanato, pudiste cuidarte muy bien tú solo. Mamá confía en ti. Sé que también te acostumbrarás a la cárcel. Anda, échate la culpa por Ao. Un recuerdo sellado por 5 años de repente salió con fuerza. La señora Heu se llevó una mano al pecho, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. La observé con frialdad mientras se tambaleaba. Mi corazón estaba lleno de sarcasmo. El lugar donde Heu Ao me empujó por las escaleras tenía una cámara de vigilancia, pero después de que pasó, la señora Heu borró de inmediato la grabación que podía probar mi inocencia. Por eso no tuve forma de defenderme en el tribunal. Ya basta.
Deja de hablar con ese tonito. Antes de que nos culpes a nosotros. Sí, fue un descuido nuestro hacerte a un lado. ¿Pero acaso tú no tienes ni un poco de la culpa? Te morías de celos de que a Ao le fuera mejor que a ti. La molestaste a propósito. Y usaste eso para vengarte de nosotros. Tienes un corazón retorcido, por eso no le agradas a nadie. Empieza por buscar el problema en ti. Y en lugar de eso vienes a culparnos a nosotros. Kingan, no le hables así a tu hermano. Sollozaba la señora Heu. Mamá. ¿Todavía lo defiendes? Heu Kingan estaba visiblemente alterada. Él solo se aprovecha de que nos sentimos en deuda con él. Y por eso se ha vuelto cada vez más insolente. Si no, jamás habría empujado a Bei Chen por las escaleras. Hasta dejarlo en estado vegetativo. Y para colmo le echó la culpa a Ao Ao. Dejamos que pasara 5 años en la cárcel. Por eso nos guarda tanto rencor. Y es por eso que ahora está armando este escándalo frente a todos los invitados. Ya basta. Cállense un poco. El señor Heu frunció el ceño con autoridad. Xiao Bei, ¿por qué no avisaste que regresabas a casa? Si hubiéramos sabido que volvías, tu mamá y yo te habríamos preparado un traje. Me quedé helado en mi sitio. ¿Acaso no sabían que hoy salía de la cárcel? Claro que no lo sabíamos. Si lo hubiera sabido, papá habría mandado al chofer a recogerte. Xiao Bei, ¿y cómo regresaste? Miré a Heu Kingan con frialdad. Regresé en el coche de la señorita Heu. Dijo que ustedes me habían preparado una fiesta de bienvenida. ¿Una fiesta de bienvenida? ¿Pero no es hoy la fiesta de cumpleaños del joven Heu Ao? Así es. La invitación que yo recibí también decía que era una fiesta de cumpleaños. ¿Desde cuándo se convirtió en su fiesta de bienvenida? ¿Hacernos darle la bienvenida a un exconvicto? ¿Es en serio? La gente a mi alrededor comenzó a susurrar. Un rastro de vergüenza cruzó el rostro de Heu Kingan. Balbuceó un buen rato, sin poder articular palabra. Me reí por dentro. Al final, el payaso resulté ser yo. Mis padres solo recuerdan que hoy es el cumpleaños de Heu Ao. ¿Cómo iban a acordarse de que también es el día en que salgo de la cárcel? La bienvenida de la que habló Heu Kingan no era más que un extra en la fiesta de cumpleaños de Heu Ao. Siento un nudo amargo en la garganta. ¿Qué demonios estoy esperando? No quiero seguir con esta farsa de la familia Heu. Me doy la vuelta para irme. De repente, una sombra se estrella contra mí. Intento esquivarla, pero con mi pierna coja es imposible. El tremendo impacto me tira al suelo. Un dolor punzante me recorre el codo y la pierna. Frunzo el ceño. Mi rostro pálido se ve aún más demacrado. Cuando logro soportar el dolor y levanto la vista, veo a mis padres protegiendo a Heu Ao. ¿Estás bien? ¿Te dolió? ¿No te lastimaste? ¿Es que no te fijas por dónde caminas? La rabia se me sube a la cabeza. Me apoyo en las manos para levantarme a duras penas. Pero el dolor me hace tambalear. Aprieto los dientes y la miro con furia. Señorita Heu, qué fácil es para usted hablar. Fue él quien chocó conmigo. Pero usted me acusa sin importarle la verdad. ¿O qué? ¿Ya se le hizo costumbre culparme? Total, no le cuesta nada, ¿verdad? Hay decenas de personas mirando. ¿Quién es el que no se fija? ¿O es usted, señorita Heu, la que no tiene ojos? Heu Kingan mira a su alrededor, nerviosa. Se da cuenta de que todos los invitados la observan con una mirada peculiar. Todos estos ricachones de la alta sociedad. Aunque me desprecien por ser una exconvicta, su buena educación no les permite ignorar lo que es obvio. Alguien ya no pudo más. Y decidió decir la verdad. Señorita Heu, en realidad fue Heu Ao quien chocó con ella. Todos lo vimos. Con uno que se animó a hablar. Los demás invitados asintieron, dándole la razón. La cara de Heu Kingan se descompuso. Su mirada era gélida y feroz. Estaba convencido de que arruiné a propósito la fiesta de cumpleaños de Heu Ao. Que hice que toda la familia Heu quedara en ridículo frente a la élite de Jiancheng. A sus ojos, yo, su hermano menor, soy un resentido. Y extremadamente vengativo. Capaz incluso de incriminar a otros con falsas acusaciones. ¿Qué no sería capaz de hacer? Frunció el ceño y dijo con frialdad, aunque Ao Ao te haya empujado. Fue sin querer. ¿Acaso no podías esquivarlo? Es obvio que lo hiciste a propósito. Al oír eso, sentí que la sangre me hervía en las venas. Mi cabeza zumbaba. Estaba a punto de perder la razón. Si ni siquiera puedo caminar bien, voy cojeando. No puedo moverme rápido ni aunque quiera. ¿Cómo se supone que iba a esquivarlo? Dije, apretando los dientes. Ah, claro. Desde que salí de la cárcel, Heu Kingan me ha mirado con desprecio. Siempre creyó que fingía mi cojera, ya que les encanta distorsionar la verdad.
Entonces ya no tengo por qué preocuparme por guardar las apariencias. Dicho esto, me arremangué la manga frente a todos. El rojo intenso de la herida en mi codo era cegador. Hacía un marcado contraste con la palidez de mi piel. La vista era espantosa. La palma de mi mano tampoco se salvó. De la piel arrancada todavía supuraba sangre. Levanté el brazo bien alto, para que todos pudieran verlo claramente. ¿Tenía alguna necesidad de caerme y lastimarme así a propósito? ¿Llenarme el cuerpo de heridas? ¿Solo para que la señorita G.U. me regañara? ¿O es que acaso tengo algún fetiche extraño? Mi voz se quebraba al hablar. Mis ojos estaban inyectados en sangre por la rabia, al ver mi palma y mi brazo, con esas horribles raspaduras. Las pupilas de G.U. Kingan se contrajeron. Sentía la cara arder de vergüenza. Por un momento, no se atrevió a mirarme a los ojos. La señora G.U. soltó un grito ahogado. Rápidamente soltó a G.U. Ao y se acercó, intentando tocarme. Xiao Bei, ¿estás herido? ¿Te duele mucho? Decía mientras soplaba suavemente mis heridas. Su cara de dolido parece de verdad. Fue entonces cuando G.U. Ao habló con voz grave. G.U. Xian Bei, lo siento. Es que el vestido de alta costura que me compró mi hermana, no sé por qué se dañó. Por eso entré en pánico y la empujé sin querer. Se estaba disculpando de dientes para afuera, pero con esa cara parecía que yo lo había molestado a él. Durante los 3 años que estuve con la familia G.U., cada vez que me molestaban, G.U. Ao siempre ponía esa misma cara de víctima. Han pasado 5 años, y él no ha cambiado ni un poquito. O sea que, solo por eso, ¿puedes acusarme falsamente así como si nada? Mi expresión era fría como el hielo. Todo mi ser era gélido, hasta los huesos. Parece que se asustó por mi actitud intimidante. G.U. Ao se encogió y se escondió detrás de su familia. La señora G.U. suspiró con resignación. ¿De verdad entendiste mal a Ao Ao? Hoy es su cumpleaños. Pídele una disculpa. Deséele un feliz cumpleaños. Y ya dejamos este asunto por la paz. Fruncí el ceño. No es la primera vez que pasa algo así. Si de verdad lo malinterpreté o no. ¿Acaso usted no lo sabe, señora G.U.? ¿O necesita que se lo recuerde? Hace 5 años, la cara de la señora G.U. se puso pálida. Llena de culpa, dijo, ya no sigas. Solté una risa fría, cargada de sarcasmo. Mi propia madre sigue igual que hace 5 años. Entre G.U. Ao y yo. Siempre lo elige a él sin dudarlo. No soporta que G.U. Ao sufra ni la más mínima injusticia. Pero no le importa que yo sufra todo tipo de humillaciones y penas. Sentí que ya nada tenía sentido. Aguantando el dolor en mi cuerpo, empecé a caminar cojeando hacia la puerta principal, pero apenas di 2 pasos, cuando alguien me agarró el brazo con fuerza. Explícame bien qué pasó. Volteé a ver a G.U. Kingan, con una mirada llena de dudas. G.U. Kingan quería estallar de furia, pero al toparse con mis ojos, que ocultaban un profundo odio, su corazón dio un vuelco, y con un tono calmado, dijo, ¿qué le pasó al traje de Ao Ao? G.U. Ao llevaba un traje de alta costura. Bajo las luces, se veía alto y apuesto. Sin embargo, le faltaba un gran trozo de tela en el cuello. A simple vista, era obvio que alguien lo había arrancado. Apreté los puños con fuerza. Mi cuerpo temblaba ligeramente de la rabia. Así que, señorita G.U., ¿usted cree que yo dañé a propósito el traje de su hermano? Pregunté con voz gélida. Durante todo el trayecto, fuiste la única que se subió a mi carro, y la única que tuvo la oportunidad de acercarse al traje. G.U. Ao espetó con furia. ¿Por qué hiciste algo así? La señora G.U. no soportaba ver que maltrataran a G.U. Ao, pero tampoco se atrevía a culparme directamente. Suspiró, y dijo con voz suave, mamá de Xiao Bei, sé que guardas mucho rencor en tu corazón, y por eso hiciste algo como esto. Vamos a olvidarlo por hoy, pero que no se vuelva a repetir en el futuro. De repente, una voz cortante la interrumpió. Clavé mi mirada en los ojos de la señora G.U. y dije, palabra por palabra, el carro de la señorita G.U. tiene una cámara de seguridad. Si yo le hice algo o no al traje del joven G.U., se sabrá con solo echar un vistazo. Dicho esto, me volví hacia G.U. Kingan. Para demostrar mi inocencia, exijo que la señorita G.U. saque su celular aquí, en público, y revise la grabación para ver qué fue lo que pasó. Con el traje de Ao Ao. G.U. Ao llevaba un traje de alta costura. Bajo las luces, se veía alto y apuesto. Sin embargo, le faltaba un gran trozo de tela en el cuello. A simple vista, era obvio que alguien lo había arrancado. Apreté los puños con fuerza. Mi cuerpo temblaba ligeramente de la rabia. Así que, señorita G.U., ¿usted cree que yo dañé a propósito el traje de su hermano?
Repasé todo el proceso con voz fría. Tú fuiste la única que se subió a mi coche. Y la única que tuvo la oportunidad de acercarse al traje. Heo exclamó de repente con furia. ¿Por qué hiciste algo así? La señora Heo no soportaba ver a su hijo sentirse agraviado, pero tampoco podía culparme a mí. Suspiró. Y dijo con voz suave, Xiao Bei, mamá sabe que guardas rencor en tu corazón. Y que por eso hiciste esto. Olvidemos lo que pasó hoy. Pero en el futuro, no puede seguir así. De repente, una voz gélida interrumpió sus palabras. Clavé mi mirada en los ojos de la señora Heo. Y dije, palabra por palabra. El coche de la señorita Heo tiene una cámara de a bordo. Si le hice algo o no al traje del joven amo Heo, se sabrá con solo echar un vistazo. Dicho esto, me giré hacia Heo Kingan. Para demostrar mi inocencia, exijo que la señorita Heo saque su celular frente a todos. Y nos muestre la grabación de la cámara. Mi seguridad hizo que Heo entrara en pánico. No. No es necesario revisar la grabación, ¿verdad? La señora Heo también intervino para apoyarlo, están todos los invitados. Xiao Bei, por favor, deja de hacer un escándalo. En ese momento, el señor Heo, que no había dicho nada, finalmente se acercó para intervenir. Que esto termine aquí. Xiao Bei, primero ve a curarte esa herida. Otra vez lo mismo. Mi cuerpo temblaba violentamente de rabia. Me solté bruscamente de la mano de Heo Kingan. ¿Se niegan a ver la grabación? ¿Acaso pretenden que yo cargue con la culpa de haber arruinado el traje de Heo? Yo me atrevo a que la vean. ¿Por qué ustedes no se atreven? ¿A qué le tienen miedo? Mi mirada firme recorrió uno por uno los rostros de los 4 miembros de la familia. El resto evitó mi mirada inconscientemente. No se atrevían a mirarme a los ojos. Incluso Heo Kingan, con su cara de fastidio, se achicó ante mi mirada, tan afilada como una navaja. Maro. Se dieron por vencidos. Pues si no lo van a decir ustedes, yo lo diré por ustedes. Cuando la señorita Heo recibió el vestido, estaba en perfecto estado. Las cámaras de seguridad pueden demostrarlo. No toqué el vestido en todo el camino, pero en cuanto el vestido llegó a manos de Heo, resultó estar dañado. Así que es más que obvio quién lo rompió. No se atreven a ver las grabaciones, porque en cuanto las vean, ya no podrán echarme la culpa a mí tan a la ligera. Y tampoco podrán obligarme a pagar por los platos rotos de alguien más. ¿O me equivoco? La frase pagar por los platos rotos de alguien más fue como un puñal que se clavó sin piedad en el corazón de mi tío y de mis padres. Les hizo pensar inevitablemente en lo que pasó hace 5 años. Mis padres ya tenían el rostro bañado en lágrimas. Xiao Bei, no es así. Escucha la explicación de mamá. Tú y Ao son mis hijos. Para una madre, todos los hijos son iguales. ¿Cómo podría sacrificar a uno por el otro? Si fuera el yo de hace 5 años, el que anhelaba el amor de una madre, al verla llorar desconsoladamente, me habría ablandado al instante, pero después de pasar 5 años en el infierno de la cárcel, al oír estas palabras, solo siento una cosa. Di lo que quieras, ya me da igual. Después de decir eso, no quise volver a ver a la familia Heo ni por un segundo. Me di la vuelta y me marché. Al llegar a la esquina, me encontré inesperadamente con Xiao Ran. Estaba ahí parado, en silencio. Evidentemente, había presenciado todo lo que acababa de ocurrir. Mi corazón se encogió de golpe, pero no detuve el paso. Fingiendo no haberlo visto, seguí caminando hacia adelante con firmeza. No quiero tener nada que ver con él. Solo quiero escapar cuanto antes de este lugar que me asfixia. Justo en el instante en que pasé a su lado, la voz de Xiao Ran, tan familiar y a la vez tan extraña, sonó suavemente. Xiao Bei, yo te creo. Sé que no fuiste tú. Al oír esas palabras, para nada me sentí consolado. Al contrario, solo sentí que se burlaban de mí. Escuchar esas 2 palabras salir de su boca era el colmo del ridículo. Mis pasos vacilaron un momento, pero enseguida aceleré el paso. A pesar de que me costaba caminar, me obligué a dar cada paso lo más rápido que pude. Parecía que huía para salvar mi vida. Mi silueta, cojeando al alejarme, se veía especialmente patética. Xiao Ran se quedó inmóvil. Sintió como si miles de agujas le atravesaran el corazón. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Abrió la boca, intentando gritar, pero sintió como si algo le obstruyera la garganta. No pudo pronunciar ni una sola palabra. Arrastrando los pies, volví al cuarto de servicio. Me dejé caer pesadamente sobre el viejo y destartalado catre. Sentía como si me hubieran drenado toda la fuerza. El agotamiento me invadió como una marea. Miraba esta casa con la mirada perdida.
La decepción que sentía por este lugar era un pozo sin fondo, que devoraba hasta el último rastro del cariño que aún le tenía. Esos 3 años viví como si caminara en la cuerda floja. Cada minuto, cada segundo de desprecio y humillación. Se me grabó hasta en los huesos. Me lo juré. Jamás volveré a hundirme en un pantano como este. Respiré hondo. E hice un esfuerzo para empezar a guardar mis cosas. Miré a mi alrededor, a esa humilde habitación. Tenía tan pocas cosas que daba lástima. Solo la ropa que me acababa de quitar. La metí sin más en una bolsa de plástico. Me di la vuelta, listo para irme. Pero antes de que pudiera tocar la perilla, la puerta se abrió. Una mujer de casi 60 años apareció en el umbral. Al verme, primero se quedó de una pieza. Y luego, con una alegría que no pudo ocultar, exclamó: «Joven amo, ¿de verdad ha vuelto?». Me quedé helado. Sentí una mezcla de emociones. En toda la casa de los Geu, solo Guma me trataba como a un verdadero joven amo. Los demás sirvientes me trataban con frialdad y desprecio. Para ellos, el único joven amo de la familia Geu es Geu Aoyo. Recuerdo aquel verano. Me llené de sarpullido en este cuarto de trebejo sofocante. Fue Amagu quien sacó de su propio bolsillo para comprarme un ventilador. En lo más crudo del invierno, yo temblaba de frío. Y fue ella también quien me compró una manta eléctrica. Al pensar en todo eso, mis ojos se enrojecieron sin poder evitarlo. La mirada de Amagu se posó en la bolsa de plástico que tenía en la mano. «Joven amo, ¿se va a ir?». Abrí la boca, pero no supe qué decir. Solo pude asentir en silencio. Amagu me miró con el corazón roto. Las palabras para convencerme de quedarme dieron vueltas en su boca, pero al final, se las tragó. Ella sabía perfectamente la vida que yo llevaba en la casa de los Geu. ¿Cómo podría soportar que yo siguiera en este infierno? Suspiró. «Joven amo, si quiere irse, no voy a detenerlo. Pero primero, déjeme curarle esas heridas». Agité la mano, fingiendo que no era nada. «Son solo unos rasguños. Ya me acostumbré». Al oír eso, el corazón de Amagu se estrujó. ¿Cuánto había sufrido yo en realidad, para tomarse sus heridas con tanta calma? En su corazón, sentía una gran injusticia por mí, pero ella solo era una sirvienta. Ante una familia tan poderosa como los Geu, ella no podía hacer nada. Reprimiendo el dolor de su corazón, Amagu forzó una sonrisa cariñosa. «Joven amo, no ha probado ni un bocado. Ahora mismo voy a prepararle un plato de fideos. Coma algo antes de irse, ¿sí?». Negué con la cabeza. Mi negativa fue tajante. En realidad, es que simplemente no quería comer la comida de la familia Geu. Ahora soy muy pobre. Y mi salud está muy mal. Ya no tengo nada. Lo único que me queda es este miserable orgullo mío. Aunque tenga que salir a la calle a mendigar. Y no quería seguir aquí aguantando sus desprecios. A Amagu se le enrojecieron los ojos. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y me lo metió en la mano. «Joven amo, téngalo para el camino. Allá afuera, cuídese mucho usted solo», dijo. Finalmente, las lágrimas me traicionaron y rodaron por mis mejillas. Intenté negarme, pero Amagu insistió: «Si anda afuera sin dinero, no puede quedarse a dormir en la calle». Apretando los dientes, dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Mientras tanto, en el garaje de la familia Geu, Geu Kingan estaba sentado en el coche, revisando la grabación de la cámara del tablero. Durante los 15 minutos del trayecto de la prisión a la casa, mis manos permanecieron quietas sobre mis piernas todo el tiempo. Mi cuerpo estaba pegado contra la ventanilla. Ni hablar de que intentara alguna gracia. Ni siquiera lo volteé a ver ni una sola vez. Al recordar la escena donde los confronté con el rostro impasible, Geu Kingan sintió una opresión en el pecho. La culpa y el remordimiento estaban a punto de ahogarlo. Miraba al frente con la vista perdida. En su mente no dejaba de aparecer mi mirada fría y terminante. El yo que recordaba siempre estaba sonriendo. Cada vez que lo veía, sonreía de oreja a oreja. Me desvivía por atenderlo, sirviéndole té y llevándole agua. ¿Cómo era posible que ahora pareciera una persona totalmente distinta? A Geu Kingan le partía la cabeza. Cansado, se reclinó en el asiento y cerró los ojos para descansar. No supo cuánto tiempo pasó. A lo lejos se escuchó mi voz: «Amagu, ya no es necesario que me acompañe. Por favor, regrese. Joven amo, con mucho cuidado en el camino. Si tiene algún problema, no dude en llamarme». Amagu no dejaba de repetirlo. Geu Kingan abrió los ojos de golpe, y lo primero que vio fue a Amagu y a mí despidiéndonos frente a la puerta de la mansión. Al verme dar la vuelta para irme, se bajó del coche a toda prisa y me gritó: «Geu Xianbei, ¿a dónde vas?».
El grito retumbó en el silencioso patio. El susto hizo que mamá Wu diera un respingo. Señorita, ¿qué hace usted aquí? Heo Qingan le lanzó una mirada gélida. Del susto, Wu Ma cerró la boca de inmediato. Luego, se dirigió a mí y me ordenó, Heo Xiangbei, detente ahora mismo. Sin embargo, hice como que no lo oí. Y seguí avanzando, cojeando. Mi actitud provocó que Heo Qingan sintiera una punzada en el pecho. De inmediato, un pensamiento cruzó por su mente. Se va a ir de la casa Heo. Desesperado. Corrió hacia mí a toda prisa, alcanzándome en un par de zancadas. Me agarró del brazo con fuerza. Te dije que te detuvieras. ¿Acaso no me oyes? Al voltear y ver que era Heo Qingan, mi expresión cambió. La verdad es que, en efecto, no lo había escuchado. Durante mi primer año en la cárcel, me dejaron sordo del oído izquierdo a golpes. Y el derecho tampoco me funciona bien por tantas bofetadas que recibí. Si no me hablan de frente, simplemente no oigo con claridad. Aparté la cara, e intenté soltarme con terquedad. Suéltame. La culpa en el corazón de Heo Qingan fue reemplazada al instante por la furia. Es que nunca vas a parar. Hoy es el cumpleaños de Ao Ao. No fue suficiente con la escena que armaste en el banquete. Y ahora te quieres largar de la casa. ¿Por qué tienes que ser tan inconsciente? Diciendo eso, y sin importarle mis forcejeos, me arrastró del brazo de vuelta a la casa. Regresa conmigo ahora mismo. Wu Ma, a un lado, pataleaba angustiada. Joven, por favor, con más cuidado. El joven amo todavía está herido. La voz ansiosa de Wu Ma llegó a sus oídos. Un atisbo de compasión brilló en los ojos de Heo Qingan. Aflojó un poco la fuerza con la que me sujetaba, pero aún así, se negó a soltarme. Frunció el ceño con fuerza. Regresa a casa conmigo. Prefiero morir aquí afuera. Me solté de su mano con un tirón obstinado. Este gesto terminó por encender la furia de Heo Qingan. Ciego de ira, levantó el pie y me dio una patada en la pierna. Solo quería darme una lección, pero no esperaba que yo soltara un grito desgarrador y cayera pesadamente al suelo. Me acurruqué por completo. Aferraba con todas mis fuerzas mi pierna herida. Gruesas gotas de sudor frío no dejaban de brotar de mi frente. De mi garganta solo salían gemidos de dolor. No podía pronunciar ni una sola palabra por el dolor. Viéndome sufrir de esa manera, el remordimiento se extendió por el corazón de Heo Qingan. Se alteró tanto que dijo, solo te di una patadita. Deja de hacerte la víctima, dijo Heo Qingan, presa del pánico. Pero su voz temblaba, llena de nerviosismo y culpa. La nana Wu se arrodilló a mi lado, completamente asustada. Joven amo, ¿qué le pasa? El dolor insoportable me arrastró de vuelta a la pesadilla de hace 3 años. Fue durante mi segundo año en prisión. No recuerdo por qué me estaban golpeando. Solo recuerdo a ese grupo de hombres levantando unos gruesos palos de madera, y cómo los estrellaban contra mis piernas, una y otra vez. Parecían disfrutarlo. Lloré y supliqué piedad. Pero siguieron golpeándome como locos. Rompieron 6 palos, cada uno tan grueso como un brazo. Solo se detuvieron cuando me destrozaron la pierna. El que los lideraba me agarró del cuello y me advirtió. Ni se te ocurra acusarnos. Te metiste con la persona equivocada. Alguien nos pidió especialmente que te cuidáramos. Mi mirada comenzó a perderse. Mi cuerpo temblaba violentamente. No paraba de susurrar, me equivoqué. No me peguen más, mi voz estaba llena de terror y desesperación. La nana Wu ya estaba bañada en lágrimas. Angustiada, preguntó, ¿pero qué le pasa, joven amo? Me duele mucho. Esas 3 palabras se clavaron como puñales en el corazón de Heo Qingan. La nana Wu, sin pensar en nada más, levantó con sumo cuidado la tela de mi pantalón. La escena que apareció ante sus ojos era espeluznante. Mi pantorrilla estaba gravemente deformada. El hueso, que antes era recto, ahora estaba torcido en un ángulo grotesco. La piel estaba cubierta de cicatrices, nuevas y viejas, entrecruzadas. Algunas heridas aún no sanaban y estaban rojas e hinchadas. Otras ya habían cicatrizado, dejando marcas horribles. La pierna entera tenía los músculos atrofiados por el maltrato constante. Se veía excepcionalmente frágil. La mirada de Heo Qingan se clavó en mi pierna, que estaba en un estado lamentable. Se quedó completamente inmóvil. Fue como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Sintió un terrible mareo. ¿Cómo pudo pasar esto? Si cuando entraste a la cárcel estabas perfectamente bien. Solo han sido 5 años, ¿cómo es que? De repente, no pudo seguir hablando. Era la cárcel, un lugar donde encierran a los criminales.
¿Cómo iba a tener una vida fácil ahí dentro si apenas tenía 18 años? Su corazón se hizo pedazos poco a poco. Sus ojos se enrojecieron al instante. Conteniendo un dolor punzante, se acercó para ayudarme a levantar. Entró corriendo a la mansión sin importarle nada. Sus pasos eran rápidos y frenéticos. Pero no fue hasta que llegó a la sala que se dio cuenta de que ni siquiera sabía en qué habitación dormía yo. En todos estos años, jamás se había preocupado lo más mínimo por su hermano menor. Heo Kingan cerró los ojos con fuerza. Nana Wu, ¿dónde está el cuarto de Xiao Bei? El del joven amo, está por acá. La Nana Wu se apresuró a guiar el camino. Heo Kingan la siguió de cerca. Cuanto más se adentraban, más fruncía el ceño Heo Kingan. No tenía idea de que hubiera un lugar tan apartado en su propia casa. Cuando la Nana Wu abrió la puerta de la bodega, lo que vio fue un cuarto oscuro y húmedo, atiborrado de cachivaches. Un cuartucho que ni siquiera tenía ventanas. Las pupilas de Heo Kingan se dilataron por la impresión. Sus ojos se llenaron de absoluto horror. ¿Así que Xiao Bei vivía en este cuchitril? Solo había una cama plegable, vieja y destartalada, y unas cuantas de sus humildes pertenencias. Todo lo demás eran puros trastos. Las paredes estaban amarillentas por la humedad, y apestaba a moho. Hasta había telarañas en las esquinas. Ver un lugar así hizo que Heo Kingan ardiera de furia. Nana Wu, ¿se puede saber qué demonios has estado haciendo? Xiao Bei es mi hermano. ¿Quién te autorizó a dejar que se quedara aquí? Heo Kingan ardía en cólera. Par de busconas. Pero si fue usted. La señora Wu no terminó la frase. De pronto, Heo Kingan recordó algo. Hace 8 años, el día que volví a casa, él me dijo que escogiera una habitación. Elegí el cuarto de huéspedes que estaba junto a su recámara. Se negó de inmediato, esta la voy a hacer mi estudio. Escoge otra. Después, escogí la habitación que estaba al lado del cuarto de Heo Ao. Se volvió a negar, Ao quiere esta para hacer su cuarto de videojuegos. No te puedes quedar aquí. Así que elegí vivir en el ático. Pero también se negó, eres un joven amo de la familia Heo. Si la gente de fuera se entera de que vives en un ático, ¿no se reirían de nosotros? De la familia Heo. Mi mamá dijo, ¿ya no hay otras habitaciones en la casa? Sí hay, pero solo queda la bodega. Él dijo, entonces limpien la bodega. Que se instale ahí por ahora. La bodega que Heo Kingan se imaginaba era como un cuarto de huéspedes, con ventilación de norte a sur, y con una iluminación excelente, pero nunca imaginó que la bodega ni siquiera tenía ventanas. En su mente, no pudo evitar que aparecieran los días y las noches que pasé en esa fría y solitaria habitación. El dolor en su corazón se intensificó. En una mansión tan grande, hasta los sirvientes tenían sus propias habitaciones, pero su propio hermano vivía hacinado en esa bodega oscura y húmeda. Durante 3 largos años, Heo Kingan sintió como si le clavaran agujas en el corazón. Con la voz ronca, le llamó por teléfono a Bai Zhiro, que venga a mi habitación. Dicho esto, me levantó, ya inconsciente, y me llevó directo a su recámara. Al ver la espalda apresurada de Heo Kingan, la señora Wu sonrió con alivio. La señorita, después de todo, si se preocupa por el joven amo, nunca le había hecho el menor caso. Hoy, por fin, se comportó como una hermana mayor. Rápidamente, marcó el número de Bai Zhiro, doctora Bai. Mi joven amo está enfermo. Venga rápido, por favor. 5 minutos después, la puerta de la habitación de Heo Kingan se abrió de golpe. ¡Ay, señorita, qué bárbara! ¿Cómo puede ser tan inconsciente? Heo Ao está enfermo, ¿por qué no lo dejas descansar tranquilo en su cuarto? A fuerzas tenías que traerlo hasta acá, dijo Bai Zhiro mientras entraba, pero al ver con claridad mi pálido rostro en la cama, su expresión se volvió helada en un instante. Yo no atiendo a criminales. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Zhiro. La detuvo Heo Kingan, frunciendo el ceño. Su tono no admitía réplica. Él es mi hermano. No lo llames así. El rostro de Bai Zhiro se congeló. ¿Qué es tu hermano? Entonces, ¿qué hay de Heo Ao? Él solo comparte tu sangre, nada más. Heo Ao es la familia que creció contigo. Y Beichen. Por su culpa, un muchacho bueno y decente acabó en estado vegetativo. Solo pasó 5 años en la cárcel y ya pudo ser libre de nuevo. Pero, ¿quién le va a dar a Beichen una segunda oportunidad? Él le arruinó la vida a Beichen. El rostro de Heo Kingan reflejaba su tormento. Sin darse cuenta, apretaba y soltaba los puños. Por un lado, la culpa y el lazo de sangre que la unían a mí. Por el otro, el daño que sufrieron Heo Ao y Lin Beichen.
Era como si estuviera atrapada entre dos rocas enormes. Estaba en un completo dilema. Solo pudo repetir, sin fuerzas. Después de todo, es mi hermano. Bai Zirou recorrió mi pálido rostro con una mirada gélida. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. A mí no me interesa tratar con gente de tan mala calaña. Aunque se cure, solo seguirá lastimando a la gente. Zirou, dijo Heu Qingan, con voz más firme. En su mirada había una súplica. Y a la vez, una firmeza que no aceptaría un no por respuesta. Solo ayúdame a revisarlo. Especialmente su pierna derecha. Ambas se miraron fijamente por un momento. Bai Zirou finalmente dio su brazo a torcer. Suspiró. Está bien, lo revisaré. Pero no esperes que yo lo vaya a curar. Caminó de vuelta a la cama y dejó su maletín médico. Me levantó la pernera del pantalón bruscamente, mientras seguía quejándose. De verdad no entiendo por qué te tomas tantas molestias por él. Este tipo de gente debería pudrirse sola. Sus palabras se cortaron en seco. Su mirada se quedó como si la hubieran pegado con algo, clavada en esa pierna rota y deformada. El hueso de mi pantorrilla derecha estaba doblado en un ángulo grotesco. La piel estaba tensa sobre el hueso que sobresalía. Casi no se veía ni un rastro de músculo. La cicatriz en la fractura parecía un ciempiés horripilante. Y alrededor estaba lleno de moretones de un rojo oscuro. Bai Zirou, con dedos temblorosos, tocó suavemente mi pierna rota. Cada roce hacía que su corazón se encogiera de miedo. Aunque por dentro sentía un profundo rechazo hacia mí, su juicio profesional como médico le decía. La gravedad de esta herida. ¿Su pierna estaba así antes? Esas palabras fueron como una piedra, que agitó algo en la mirada de Heu Qingan. ¿Cómo crees? Los 3 años que estuvo en casa, su pierna estaba perfectamente. Bai Zirou ató cabos al instante. Esta lesión en la pierna, seguro se la hicieron en la cárcel. Contuvo su enojo y siguió revisando. Su ceño se fruncía cada vez más. Mi estado físico era pésimo. La desnutrición por tanto tiempo me había dejado extremadamente débil. Mi cuerpo estaba cubierto de cicatrices entrecruzadas, como si me hubieran azotado con algo. De verdad, ya no pudo soportar seguir viendo. Se levantó y dijo con voz ronca, Qingan, sal un momento. Bai Zirou me lanzó una mirada fría a mi pálido rostro. Una mueca de desdén se dibujó en su boca. ¿A mí qué me importa? Una persona tan retorcida como él. Aunque lo cures, solo va a seguir lastimando a la gente. Zirou, dijo Heu Qingan, endureciendo su tono. En su mirada había tanto una súplica, como una firmeza que no aceptaría una negativa. Solo hazle un chequeo. Sobre todo la pierna derecha. Se miraron el uno al otro por un momento. Al final, Bai Zirou se dio por vencido. Suspiró. Está bien, lo revisaré. Pero no esperes que yo lo cure. Regresó al lado de la cama y dejó su maletín médico. Me levantó bruscamente la pernera del pantalón, mientras seguía quejándose. De verdad, no entiendo por qué te tomas tantas molestias por él. Este tipo de gente merece que la dejen a su suerte. Sus palabras se cortaron de golpe. Su mirada se quedó fija, como si la hubieran pegado con un adhesivo potente. Clavó la vista en esa pierna rota y torcida. Vio que el hueso de mi pantorrilla derecha estaba doblado en un ángulo grotesco. La piel estaba tensa sobre el hueso que sobresalía. Apenas se distinguía un rastro de músculo. La cicatriz en la fractura parecía un ciempiés espantoso. Y los alrededores estaban cubiertos de moretones de un rojo oscuro. Bai Zirou, con dedos temblorosos, tocó suavemente mi pierna rota. Cada roce lo hacía estremecerse de miedo. Aunque por dentro sentía un fuerte rechazo hacia mí. Su juicio profesional como médico le decía. Lo grave que era esa herida. ¿Su pierna estaba así antes? Esas palabras fueron como una piedra, que agitó la calma en la mirada de Qingan. ¿Cómo crees? Durante los 3 años que estuvo en casa, su pierna siempre estuvo bien. Bai Zirou entendió al instante. Esta herida, seguro se la hizo en la cárcel. Apretó la mandíbula y continuó con la revisión. Su ceño se fruncía cada vez más. Mi estado físico era pésimo. La desnutrición prolongada me había dejado extremadamente débil. Mi cuerpo estaba lleno de cicatrices entrecruzadas, como si me hubieran azotado con algo. De verdad, no pudo soportar seguir viendo. Se puso de pie y dijo con voz ronca, Qingan, ven un momento. Ambos fueron al estudio. Heu Qingan dijo directamente, habla. Bai Zirou respiró hondo. Intentaba calmarse y ordenar sus palabras. ¿Sabes qué tan duros son los huesos humanos? Bai Zirou miró fijamente a Heu Qingan. Los huesos humanos son extremadamente duros.
especialmente los de las piernas, como el fémur. Para causar una fractura con minuta, normalmente se necesita un impacto de alta energía, como en un accidente de auto o una caída desde un edificio. Pero en la cárcel, es obvio que sus piernas fueron golpeadas repetidamente con un objeto contundente, y lo que es peor, a juzgar por las heridas, jamás recibió tratamiento médico profesional. Los huesos simplemente sanaron chuecos, fuera de su lugar. Una persona normal ni siquiera puede imaginar ese tipo de dolor. Es un milagro que siga con vida. Al escuchar esto, Hugh Kingan empezó a temblar violentamente. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar los puños. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La rabia hervía en su pecho como lava. ¿Cómo se atrevieron? En su mente, no dejaba de aparecer la imagen de él siendo golpeado con un objeto contundente. Un dolor agudo en el pecho le nubló la vista. Tardó un buen rato en reprimir su furia. Zero. Las piernas de Xiao Bei, ¿todavía pueden recuperarse? Bai Zhirou negó con la cabeza. La lesión tiene al menos 3 años. Ya es demasiado tarde para tratarla. Hugh Kingan se quedó paralizado. Ni siquiera se dio cuenta de cuando se fue Bai Zhirou. Cuando volvió en sí, se había desplomado en la silla, devastado. Hundió los dedos con fuerza en su cabello. Su cuerpo se acurrucó, convulsionando ligeramente. Pasó mucho tiempo antes de que lograra calmarse. Con una expresión gélida, tomó su celular. Investiga algo para mí. Quiero saber qué le pasó a Hugh Xianbei durante esos 5 años en la cárcel. Quiero cada detalle, por más mínimo que sea. Cada palabra que pronunció estaba cargada de una frialdad que calaba hasta los huesos. Después de colgar el teléfono, se quedó un rato mirando a la nada. Se levantó y se paró frente a la puerta del dormitorio. Pero por más que lo intentaba, no se atrevía a empujarla. Justo cuando dudaba, una de las sirvientas llegó corriendo. Señorita, la fiesta de cumpleaños del joven amo está por comenzar. Hugh Kingan le dio una última mirada profunda al dormitorio. Al final, se dio la vuelta y se fue. Dentro del salón de fiestas, Hugh Ao estaba rodeado de gente, como si fuera el centro del universo. Estaba de pie frente a un pastel espectacular, escuchando a todos cantar el feliz cumpleaños al unísono. Sopló y apagó las velas de un solo tiro. Al instante, globos y serpentinas volaron por todas partes. Las felicitaciones resonaban por todo el salón. Hugh Kingan estaba entre la multitud, mirando las sonrisas radiantes de todos. Pero en su mente solo aparecía mi rostro, pálido y débil. Quería sonreír, pero simplemente no podía. Mientras todos repartían el pastel alegremente, él se escondió solo en un rincón, bebiendo copa tras copa de champaña sin parar. El licor escurría por la comisura de sus labios, mojando la solapa de su traje. Pero él ni siquiera se daba cuenta. Era como si intentara ahogar todo su dolor y culpa internos. En poco tiempo, ya estaba completamente ebrio. Sus piernas flaquearon. El bullicio a su alrededor comenzó a desvanecerse, aferrándose a su último ápice de conciencia. Salió tambaleándose. Antes de llegar a su habitación, se le revolvió el estómago, corrió hacia el baño, y vomitó violentamente en el lavabo. Después de vomitar, jadeaba buscando aire. Abrió el grifo, y se echó agua fría en la cara desesperadamente. Solo así logró aclarar un poco su mente nublada. Levantó la vista hacia el espejo. Los mechones de cabello mojado se pegaban a su frente, haciendo que su rostro frío y distante se viera aún más definido. No es mi culpa. ¿Por qué tengo que torturarme así? Estoy loco, se rió con sarcasmo. De repente, sonó su celular. Era su secretaria. Hugh Kingan se secó las gotas de agua de la cara antes de contestar. Señor Hugh, ya investigué todo lo que me pidió. Dime, dijo con voz gélida. Su secretaria titubeó un poco. Señor Hugh, será mejor que se prepare para lo que va a oír. Un nudo se le formó en el pecho a Hugh Kingan, pero aún así, continuó con voz firme. Al otro lado de la línea, respiró hondo. Desde que el joven amo Hugh Xianbei entró, lo golpeaban casi a diario. Desde bofetadas hasta obligarlo a beber agua del inodoro. Desde no dejarlo dormir hasta forzarlo a arrodillarse. Si no obedecía, usaban un fierro hecho con una lata para cortarle las manos. Los nudillos de Hugh Kingan se pusieron blancos. Su respiración se volvió agitada. La peor vez. Con 6 palos de madera, gruesos como el brazo de un adulto. Le partieron las piernas a golpes hasta mandarlo al hospital. Alguien estaba detrás de todo esto. A los reclusos que lo golpearon les redujeron la sentencia después. Hace un año, fue hospitalizado de nuevo. La situación debió ser muy grave. Después de que le dieron el alta, lo trasladaron a una celda individual.
Y desde entonces, nadie se ha atrevido a tocarlo. ¿Quién fue? La voz de Heo Kingan contenía una furia descomunal. Secretario In. Desde que Heo Kingan asumió el puesto de presidente, él siempre ha estado a su lado. Es la persona que mejor conoce a su jefe. Al instante supo a qué se refería. Fue Lin Suetin, la hermana de Lin Beichen, la prometida de Heo Wao. El aire pareció congelarse. Cancela toda colaboración con el grupo Lin, y ataquen todos sus negocios con todo lo que tengamos, dijo Heo Kingan con voz ronca. Pero, presidente, eso también nos va a perjudicar a nosotros. Haz lo que te digo. Y en cuanto a los tipos que lastimaron a Xiao Bei, no quiero que salgan de la cárcel de una pieza. Colgó el teléfono. Las manos de Heo Kingan cayeron a sus costados, sin fuerza. En mi mente, no dejan de aparecer las imágenes de mí en la cárcel. Las escenas de la tortura que sufrí. Yo, que antes era una persona alegre y optimista. Ahora estoy hecho un despojo humano por la tortura. Aunque cometí un error. La ley ya me sentenció a 5 años de prisión. Pero yo no merezco que me traten así. Heo Kingan estaba parado frente a la puerta de la recámara. Respiró hondo y solo entonces empujó la puerta. Apenas iba a entrar cuando me escuchó decir en sueños, fue mi culpa. No me pegues. Esos quejidos eran como navajas afiladas, que se le clavaron, impidiéndole dar un paso más. Cerró la puerta de golpe, y huyó al estudio, tropezando en la oscuridad. A esa hora de la noche, el estudio estaba en completa penumbra. El celular de Heo Kingan sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Finalmente, la llamada se cortó sola. Mientras tanto, en la residencia Heo, el señor Heo se despertó por el timbre del teléfono. Algo le dijeron al otro lado de la línea, que lo hizo sentarse de golpe en la cama. ¿Qué? El grito despertó también a la señora Heo. ¿Por qué haces tanto escándalo a medianoche? El señor Heo estaba rojo de coraje. Resulta que Heo Kingan canceló el acuerdo con los Lin. De un día para otro, la empresa perdió 1.000 millones. Imposible, dijo la señora Heo, sin poder creerlo. ¿Cómo que imposible? La mismísima Suetin llamó para exigir una explicación. El señor Heo, hecho una furia, corrió a la recámara de Heo Kingan. Abrió la puerta de un empujón. Ahora mismo te me levantas. ¿Por qué demonios cancelaste el acuerdo sin consultarme? Pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Se quedó viendo, pasmado, a la persona en la cama. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Los gritos me despertaron de golpe y me quedé helada. No entendía ni siquiera dónde estaba. La señora Heo acababa de entrar cuando gritó, Xiao Bei, ¿qué haces durmiendo en la cama de tu hermana? Yo no me moví. No podía entender por qué Heo Kingan, que siempre me había detestado tanto, me había dejado dormir en su habitación. Y es que, durante los 3 años que viví con los Heo, Heo Wao podía entrar a su recámara como si nada, pero a mí jamás me permitieron ni asomarme. Las caras del señor y la señora Heo eran todo un poema. Buscaban a Heo Kingan con la mirada por todos lados. El señor Heo me preguntó con el ceño fruncido, ¿dónde está tu hermana? Le lancé una mirada indiferente. Sin decir nada, me levanté y empecé a caminar hacia afuera, cojeando. Pero el señor y la señora Heo me estaban bloqueando el paso en la puerta. Fruncí el ceño. Con permiso. Mi padre, Heo, ya estaba furioso por unos asuntos de la empresa. Al ver mi actitud indiferente, se enfureció todavía más. Soy tu padre. ¿Así es como tratas a tus mayores? De verdad que no tienes nada de educación. ¿Quién sabe quién te solapó esas mañas? Mi madre se apresuró a calmar las cosas. Viejo Heo, ¿por qué eres tan duro con nuestro hijo? Las cosas se pueden hablar con calma. Mi padre resopló. Pues pregúntale a él, ¿por qué no durmió en su propia recámara? Y en su lugar, fue a meterse al cuarto de su hermana. Ya es un hombre de más de 20 años. Es el primer día que vuelve y ya está armando un escándalo. Aunque quisiera un poco de tranquilidad. No puede venir a medianoche a meterse en la cama de alguien más. Lo regaño por su propio bien. ¿Quién sabe qué intenciones ocultará? A lo mejor. Ya, basta. Mi madre lo interrumpió alarmada. Aunque mi padre no terminó la frase. Cualquiera podría adivinar lo que quería decir. Sentí una terrible punzada en el corazón. Sé que no le agrado a la familia Heo, pero nunca pensé que para mi propio padre, la imagen que tuviera de mí, fuera tan despreciable. Heo Kingan es mi hermana. ¿Qué clase de intenciones podría tener? El que puede decir algo así es el que de verdad tiene la mente sucia. Oculté el dolor en mis ojos. Cuando levanté la vista, mi expresión ya era de indiferencia. ¿Ya terminaste?
Si es así, hazte a un lado. Necesito salir. Su pecho subía y bajaba con agitación. Su mirada se volvió aún más gélida. Se quedó plantado en su sitio. Mi madre me miró, preocupada. Xiao Bei, mijo, ¿qué te pasa? Rápido, dile a tu papá. ¿A dónde demonios se fue tu hermana? No sé. Me hice de lado para intentar pasar entre ellos. De repente, una mano grande y fría me sujetó el brazo con todas sus fuerzas. Me avienta brutalmente hacia atrás. Azoto pesadamente contra el suelo. Me vuelvo a torcer la pierna lastimada. El dolor me deja tirado en el suelo, incapaz de moverme. Heu. Estás loco. Si no aclaras esto hoy mismo. Exclamó la señora Heu. Ni pienses que vas a salir de aquí. Soporto el terrible dolor. Levanto la cabeza y me encuentro con la mirada feroz de Heu. Esa mirada está llena de malicia. No hay ni una pizca del cariño que se le tiene a alguien de tu propia sangre. Más bien parece que me observa como a una presa que puede controlar a su antojo. Me repugna esa mirada. Apoyándome con ambas manos en el piso, me levanto lentamente. Me esfuerzo por mantenerme firme. De verdad no sé dónde está la señorita Heu. En lugar de preguntarme a mí, mejor márquenle a ella. Claro, hay que llamarle. La madre de Heu marca de inmediato el número de Heu Kingan. Al segundo siguiente, el tono del celular se oye desde el estudio que está junto a la recámara. Los padres de Heu intercambian una mirada. Corren apresuradamente hacia el estudio. Abren la puerta de golpe. Un fuerte olor a alcohol los inunda al entrar. Al prender la luz, ven a Heu Kingan acurrucada en un rincón. A sus pies hay un montón de botellas vacías regadas por el suelo. La luz es cegadora. Heu Kingan frunce el ceño y abre los ojos. Al ver esto, el padre de Heu se enfurece todavía más. Mira nada más en qué estado estás. Sin darle importancia, Heu Kingan agita la botella, que ya está vacía.